Esto es X-Men. Perdón. Dejen el relajo. Segunda temporada. Presentamos a Vivi, agnósticamente agnóstica. JR, aprendiz de brujo. Escéptico, perdón. Carlos Velón, el soldado de Dios. Apologeta. El iluminado Jay, polímata, erudito, gurú y cristiano pentecostal. No jodas. Si Dios tiene que matar a tú el que está viendo este video, contarle que su propósito se cumpla, Él lo va a hacer. Dejen el relajo, segunda temporada. Este programa viene gracias a Valdesma. Cuando el pueblo del Señor, espérate de ahí, porque tú estás como medio sonso, tú tienes que darle como calor a esto. Oye, Valdesma es una empresa que tiene todos los servicios de cristalería, puerta, ventana, gabinete, baño en cristal. Todo lo que tú necesites en cristal te lo tiene Valdesma. Dejen su loquera, señores. Tenemos las mejores ventanas. Tenemos los mejores diseños, señores. Dejen su locura. Estamos en más de 15 provincias aquí en el país. Tenemos envío al país completo. Valdesma es la vuelta. Valdesma está en Instagram. Valdesma está en Facebook. Valdesma está en YouTube, señores. Dejen su loquera. ¿Qué es lo que dice Valdesma? Son mayoristas, señores. Valdesma lo tiene todo para ti. Así que como el cielo de cristales, ¿qué dice la Biblia? ¿No es así que dice? También Valdesma de cristal, así que Shalom Adonai, bendiciones. Que como tú pagas 15,000 pesos de casa en un barrio donde tú puedes invertir en Punta Cana. Despierta, que las mejores inversiones están en Grupos Dajoe. Estamos a 20 y 30 minutos de las plazas y las playas turísticas de Punta Cana. Grupo Dajoe es la vuelta, así que invierte tu dinero, búscalo a través de Instagram como Grupos Dajoe. Te puedes comunicar a los teléfonos 829-449-1065 y al 809-423-1065. Pues señor ese, no. Ahora yo estoy confundida porque dije que el cielo es abajo, pero que el otro es arriba. Pero Sí. hay una ley de eso, de que Que tú lo como es mencionaste, arriba, que sí, es pero eso no en abajo. ese sentido. En la metafísica, ¿no? Estaba hablando en sentido de jerarquía, que así como hay jerarquía en las huestes celestiales, también hay Exactamente. jerarquía en las huestes infernales. A eso era que yo me refería. Yo no sé por lo que él dijo, yo no le entendí. Yo me sentí caminando boca abajo. Yo no entendí nada de lo que él dijo, pero está bien. Señores, bienvenidos a Dejen el Relajo. Ya. Recuerden seguirnos, ustedes saben dónde, y hacer lo que ustedes ya saben qué. En el día de hoy contamos con la presencia de Moisés Guillén. Un aplauso para él. Jay, ¿qué rayo le pasa con el abrigo? Moisés, ¿De qué está disfrazado este loco? yo no sé. De Minion. Moisés es practicante del judaísmo. Que quiero que por favor, después que tú te presentes y demás, me digas por qué se dice practicante del judaísmo y no judaizante. ¿Cuál es la diferencia, por favor, para una persona que no sabe de eso? Bien. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Diferencia entre judaizante y practicante del judaísmo. Judaizante, si lo agarramos la palabra en su etimología, te está indicando que no es solo una palabra, no es solo una persona que practica el judaísmo, sino que insta a practicar el judaísmo. Yo no hago eso. Yo lo practico porque yo entiendo que esa es mi convicción Ya entendí. y que cada persona tiene su convicción propia. Por lo tanto, cada persona tiene la libertad de practicar lo que entienda. Entonces yo practico el judaísmo porque esa es mi convicción, pero no insto a nadie a que esa es la doctrina ni esa es la verdad. A colonizar. Esa es mi verdad. A diferencia de un par de personas que han venido aquí a La instar. verdad es que el judaizante es como que sigue una línea pseudo-cristiana, te predica al Mesías cristiano, pero entonces quiere que tú te vincules a la ley No, es que cuando de la usted Torá, predica, ¿verdad? cuando De eso. usted predica, usted está haciendo eso mismo, está Pero instando a las el personas. judaísmo no es una cosmovisión proselitista. No. Te acepta si tú quieres ser un judío prosélito, creo que se dice, pero Converso, no, pero judío. exacto, pero no es que ahora yo lo aclaro. no es que te están predicando para que tú vayas a ser judío. Entiendo yo, no sé si No, me equivoco. exactamente. A propósito de que ustedes no tratan de colonizar a nadie, yo me imagino que ustedes tienen leyes, o sea, ustedes tienen leyes puestas por Dios, ¿a quién ustedes quieren? En Dios, en Ok, las leyes que están en la Torá. Ustedes tienen leyes, entonces me imagino que quienes no cumplen esas leyes tendrán un castigo.
Es que tú me estás hablando de la cosmovisión cristiana y no es lo mismo que la cosmovisión No, yo no estoy judía. hablando de la cosmovisión cristiana, yo estoy hablando de su cosmovisión. No, porque Le hice la una pregunta puntual de que si ustedes tenían leyes y Tranquilo, qué pasaba cariño. si no la podía cumplir, no de la Pero si cosmovisión tú me dejas cristiana. explicar, a ti tú te callas un momento, yo te Claro. yo te No me digo. callo, no. Yo le hice una pregunta. Esto se va a poner bueno. Yo le hice una pregunta y ustedes contextualizó la pregunta que yo le hice porque mi pregunta fue objetiva y puntual. Entonces el hecho de que usted no la haya entendido, Tengo que porque no tenga el nivel de comprensión, lo lamento, pero yo Pero le dale, Tengo dale que tiempo. descontextualizar. Vamos a escucharlo a él. Tú me espérate, preguntas vamos a algo en base a lo que tú escucharlo. entiendes y lo que va a ser lo que yo te voy a responder, no me vas a entender la respuesta. Exacto, exacto. No, No, tiene nada que ver con lo que tú me estás preguntando. Respóndamelo, por favor. Volvemos para atrás. Bueno, si quieres responderlo, porque tampoco te da la obligación de responderlo. Me Volvemos para lleva atrás. hoy. Me hablaste de las esto leyes, va a estar ¿verdad? bueno. Y me preguntaste que si hay consecuencias de no cumplir esas leyes. Por eso te decía que hay una diferencia entre la cosmovisión occidental cristiana y una diferencia entre la cosmovisión judía. En la cosmovisión judía nosotros tenemos leyes, pero son leyes como el marco de la Constitución Dominicana. Eso es lo que yo quería escuchar. Entonces, las consecuencias, y ahí es que voy, no necesariamente si yo no cumplo una de esas leyes se va a significar que Dios va a descender del cielo y me va a castigar. Ya, eso es lo que yo quería saber. O sea, Eso no significa ahora eso usted en responde mi judaísmo. pregunta, ya era eso. Oh, wow. Ok, espérate. Cuando tú y yo estábamos hablando por teléfono, porque tú estabas hablando conmigo, o sea, tú dijiste que venías Sí, a aclarar. molesten a JR a la flota como ustedes hacían conmigo. Sí, Tú dijiste mucho. que venías a aclarar algunos puntos y venías a explicar el asunto de la rotación del alma, que en verdad nosotros nos quedamos guayando un poquito Sí, en eso. porque- En eso de la rotación, en sí. realidad, disparateamos Sí. mucho. Porque lo que nosotros hemos escuchado siempre es reencarnación. Nosotros comenzamos a escuchar Exactamente. sobre la rotación de las almas cuando comenzaron a venir aquí practicantes del judaísmo, judaizantes, etcétera. Por no decir el nombre de todo el mundo. Sí. Cabalista. Sí, ciertamente. Realmente los conceptos son muy parecidos. Yo venía, aparte de hablar de la rotación de las almas o aclararlo un poco más, realmente aclarar también un par de puntos que dijo Velo en ese programa, con los que yo no estoy de acuerdo en base a la información histórica que yo tengo. Correcto. Entonces, Pero ya me diste de entrada la razón de que no es lo mismo. Son parecidos, pero no es lo mismo. Exactamente. Reencarnación, y eso fue lo que explicamos. Eso fue lo que dijimos JR todos. Lo único y que no yo. teníamos la palabra exacta Por lo menos ahí ya para estamos identificarlo. bien ahí. Voy a tratar de Ahora dame definirlo. fuerte ahora. voy a tratar de definirlo y vamos a ver qué tan diferentes o qué tan similares son. Realmente en la finalidad de lo que sucede en ambas versiones son similares. Es decir, se supone, para la rotación de las almas uno viene aquí, uno encarna y uno cumple con el tikkun. ¿Qué es el tikkun? La rectificación. ¿Rectificación de qué? De lo que tú tienes cargando en esta vida de otras vidas pasadas. En algún momento se termina esa corrección. ¿Qué ocurre cuando se termina esa corrección? Tu nivel de conciencia se eleva. Si tu nivel de conciencia se eleva, tú te unes a la conciencia infinita, a la conciencia de Dios. No hay más. Ese That's es el it. ticum. Cuando tú terminas de cumplir el tikkun. Sí, el ticum. O sea, Pero el asunto es el siguiente. De acuerdo a la cosmovisión, vamos a decir cosmovisión judía, porque es de donde sale el término de la Kabbalah, tenemos dos tikkun. El tikkun que tenemos que cumplir nosotros como personas y el tikkun que tenemos que cumplir todos como seres humanos en una oportunidad. Es decir, no basta con que yo cumpla mi propósito individual. Mi propósito individual tiene que estar ligado Al de todo. El general. pero, Ujú. pero, a ver si entiendo. ¿En qué parte de la historia del pueblo de Israel se predicó que había que tener una finalidad para el desarrollo de la conciencia y entonces elevarse hacia Dios? ¿En qué parte de la Torá se menciona eso? Buena pregunta. Si soy honesto, directamente tengo que responderte que en ninguna parte de la Torá. Eso es correcto. Sin embargo, ¿De dónde sale esa idea entonces? esa idea viene en una evolución histórica de la misma religión judía. No, eso lo dijimos acá. No, exacto. No se niega que los judíos practicaron de todo, misticismo, brujería, de todo practicaron. Con el Zohar. O sea, politeísmo, de todo. El judío adquirió muchísimas corrientes de pensamiento y, hasta donde yo tengo entendido, asumieron una visión equivalente al budismo
que también dice exactamente lo del tikkun, que va a llegar un momento ya de la culminación de la plenitud y eso se va a parar ahí. Pero eso no es eso no era de la parte histórica más antigua del pueblo de Israel. Por eso yo me pongo a investigar, porque nosotros los cristianos confiamos mucho. Si vamos a confiar en el Antiguo Testamento, tenemos que confiar en el Antiguo Testamento, 24 textos concretizados que lo reconoce el pueblo de Israel, ¿verdad? Yo no puedo irme a otro texto fuera de eso, porque entonces yo pudiera aceptarle hasta los hinduistas, la nueva era, toda esa corriente que en definitiva yo no tengo una fuente concreta, histórica del mismo pueblo de Israel. Entonces, si por favor, ya entendimos que la finalidad es la misma. ¿Cuál sería la diferencia entonces? Yo no le veo diferencia con el budismo, con lo que él presentó ahí. No, es de cierto. la No, mira. rotación de las almas y la reencarnación. Hay diferencias particulares cuando estudiamos detenidamente cada una de esas el proceso. El proceso es diferente. Claro. Te van a establecer reglas diferentes para una y para otra. Por ejemplo, dentro del judaísmo Eso es se cierto. entiende que las almas humanas solo reencarnan en seres humanos. Partimos de ahí. No solamente Es cierto, reencarnamos es en cierto. seres humanos, sino que si yo soy varón, yo muero varón y reencarno otra vez como varón. claro. Sí, Si yo el soy budismo hembra, y el hinduismo muero se hembra van y en reencarno hembra, en otra vez como planta, en hembra. animales. Vaya, yo es cierto. tenía la concesión. Hay excepciones. Y el budismo se desvincula Pero del hinduismo en déjenme eso también. oírlo de por Dios. Hay excepciones. Hay excepciones que tienen una explicación. Pero claro, yo les puedo venir a hablar a ustedes de eso y decirle y darle todas esas explicaciones de cómo se da la reencarnación, que si tú eres hombre, ¿por qué tú tienes que venir como mujer? O luego de que tú eres mujer, ¿por qué tú tienes que venir como hombre? Y al final todas esas explicaciones, ustedes tienen algo de razón, todas esas explicaciones son después de la era común. Todas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo así? Después de La era común, Cristo. después de Cristo. Pero Históricamente, o sea, son ideas que se van desarrollando desde el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia y que han ido evolucionando desde entonces. la posición que tiene el judío en esa parte, ¿tú quieres decir? Exactamente. Porque, porque el budismo y el hinduismo es muchísimo Sí. muchísimo Lo que anterior. pasa es que se reconoce después de Cristo. No, Esa él religión es así como él dice. Exacto. Es así. Se reconocen Sí. después de Cristo, pero esas religiones fueron mucho antes No, de que pero- existiera pero- Jesucristo como persona. Pero vamos a en la tierra. escucharlo porque él es para aclarar, porque él está diciendo después de la era común, Ujú. Exacto. es la construcción de la La idea. construcción teológica de todas esas La religiones. construcción no, porque vuelvo y repito, esa construcción se está haciendo desde el cautiverio de Babilonia. O sea, es que tenemos que irnos históricamente a lo que sucede. Y no verlo con el ojo que lo vemos hoy en día. Tenemos que imaginarnos como si fuéramos, o tratar en la posibilidad, como si fuéramos una persona de hace 2500 años que está pasando por un cautiverio. Sí, En pero tú base a debes esas saber- tú debes condiciones, yo saber voy a que de escribir. Antes de Babilonia no hay registro que avale eso. Que tú Ni estás los libros diciendo. históricos de Ni los libros judíos. históricos. Estoy completamente de acuerdo. Entonces no Pero déjame podemos tener terminar. la visión de 2500 y pico de años. Él dijo Si para no tenemos poder después de- entender Para por qué, poder entender. para poder entender por qué se creía de esa manera, habría que remontarse a la situación Ajá, histórica de ese ba- momento. bajo qué documento histórico nos remontamos? Exactamente. ¿Cuál es el documento que me va a ayudar Yo a no estoy hablando de remontar? documentos, yo dije que te haga la idea para poderlo escuchar y para que él termine. Yo no estoy diciendo eso, Ok, ¿verdad? ok. Amor. Vamos arriba. Yo lo Paz- que quiero entenderlo. Paz y amor. Quiero entenderlo de verdad. Ok, vamos a aclarar una cosa. En primer lugar, tendríamos que establecer lo siguiente. Nosotros tenemos, cada uno de ustedes pueden encontrar una Biblia con el orden desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Y podemos suponer, es válido suponer que en el orden que está escrito, como es un libro relativamente histórico, podemos suponer que las historias van en orden cronológico. Y que el primer libro que se escribió fue Génesis y por lo tanto el último en escribirse Esa fue es el la Apocalipsis. suposición general. La suposición Esa es la general. suposición general. Pero el Génesis no fue el primero, fue No. el último. Ahí vamos. El Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, si bien ya no quiere decir que todos estos textos fueron escritos post-exilio, pero su redacción final fue post-exílica. ¿Qué significa eso? Que el autor, en su momento, agarra lo que entiende de su costumbre. Ok, de donde yo vengo tenemos esta historia y esta historia. A donde yo estoy ahora me están explicando que esto no es así. Pero yo no estoy tan convencido de que esta historia que ellos me están explicando
es como ellos me lo están explicando. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, pues yo voy a tomar los elementos que me son más cómodos de esta historia, los elementos que me son más cómodos de mi historia común, y yo voy entonces a modificar mi historia para tener un solo criterio en mi pueblo. Eso lo hace Esdras cuando retornan del exilio babilónico. En ese retorno entonces se elabora lo que nosotros conocemos como la Torá. En la construcción litúrgica, todo el lenguaje, la construcción del lenguaje fue redactado de manera tal que se viera como nosotros lo vemos hoy en día. Sin embargo, si vamos a un estudio histórico, vamos a la arqueología, vamos a las fuentes antiguas, nos damos cuenta de, por ejemplo, de que el primer libro en escribirse de la Biblia aparenta ser el libro de Jueces. ¿Por qué? Porque es el libro que tiene en su lenguaje en hebreo antiguo, tiene las raíces lingüísticas más antiguas que pueden encontrarse en el lenguaje, con palabras incluso que no se encuentran posteriormente en la Torá. Entonces asumimos que es el primer libro que se escribe de todo lo que conocemos como el Tanaj. Eso comienza a escribirse aproximadamente 1100, 1000 antes de la era común. En esta época que es donde según el relato bíblico sucede el éxodo y donde Israel sale de Egipto, llega a la tierra prometida y todo eso. Concha, lo que pasa es que me voy a complicar porque... No, adelante, está bien. Porque ya tú diste una fecha, tú diste una cronología ahí, aunque yo no esté de acuerdo, pero yo sé más o menos por dónde tú estás ubicando los escritos. Más o menos, sí. 1100, hay una estimación más aceptable entre 1300 a 1450 por la salida de los sisos, que eso hay una evidencia arqueológica de eso. Pero está bien, si tú lo quieres ubicar en 1100, a mí lo que me interesaría saber es dónde nosotros ubicamos en esos primeros textos, que luego tú dices que Esdras, no sé, escribe. Yo entendí que Esdras descubre, pero tú dices que escribe. ¿Dónde ubicamos ahí esa transmutación de almas? Lo que pasa es que Esdras lo que hizo fue que reescribió, porque la costumbre del pueblo de Israel, como yo todo el tiempo se reescribía, hasta esos documentos que encontró Esdras también habían sido reescritos, porque el elemento que lo mantenía no duraba 1000 años. No sé si te escuché. Él transcribió, copió. No escribe, transcribe. Esdras lo que hizo fue que cuidó la palabra correcta sería la tradición. Esdras cuidó la tradición, que era lo que conservó. se estaba... Exacto, con sus reescritos. Estaba escrito en un documento que se estaba desbaratando y él lo encontré la transcribió. carta de JR, estaba mala, la voy a reescribir, pero igual. O sea, no inventarle, porque el pueblo de Israel era muy celoso con su texto sagrado. Exactamente. Eso dije que, mira, JR dijo, no, eso no me gusta. Dame ponerle aquí. No, eso no es así, tan simple. De hecho, los textos en Qumran sí, es tan simple, avalan eso. Bueno, los seres humanos, pero yo creo en la inspiración divina. Yo creo en la inspiración divina. Yo no he encontrado un primer judío que diga que esos textos no son inspirados por Dios. Con su dedo dijo, mira, yo voy a escribir esto aquí. Yo no lo puedo demostrar. La inspiración divina, y yo soy judío. La inspiración yo divina creo que no puede este tener programa errores. entero se lo ha pasado en eso. La inspiración divina no puede tener errores si viene de Dios. A menos que ustedes crean que Dios comete errores. Y no he encontrado el primer judío que me diga eso. No necesariamente. Okay. Dios no comete Ahora, errores. Dios no comete errores, pero el ser humano sí. Y en la Biblia fue escrita por seres humanos. En la inspiración no. Yo puedo poner una cosa. Tomando en cuenta que antes la Biblia no se yo puedo poner un término por otro, pero con la inspiración. Y menos para los escribas judíos. Porque eso sí, entonces tú estarías cargándole el dado del error a la Tanakh milenaria de los judíos. Eso es grave. Eso sería grave. Aunque sí yo entiendo la interpretación que ellos le dan, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los escritos que son que usan los rabinos para interpretar? El Talmud. No, pero antes del Talmud. El Talmud babilonio, Israel. El Zohar. No, el Zohar no tiene que ver con eso. Todos esos son textos. Ahora sí. El Zohar no tiene datación cronológica exacta. Es después de la era común, como ustedes le llaman, después de Cristo. Y su aplicación y su redactación se da ya de manera más completa en el siglo XIII después de Cristo. Entonces, no ponga el Zohar
donde el Zohar no está, porque eso sería una falacia. Lo que sí está, Pero ¿verdad? esa es falacia información, velo. La información que yo tengo, por ejemplo, que el Zohar lo escribe el rabí Simón Bar Yochai. Simón Bar Yochai no está en el siglo XIII. Simón Bar Yochai es un rabino del siglo I. Pero eso fue lo que te dije, escucha. Simón Bar Yochai, y es una datación que no está sustentada, históricamente no se sabe, ¿verdad? Lo ponen en el siglo, no uno, en el siglo II al siglo III. Eso es una datación que asumen que Simón Bar Yochai realiza ese libro en esa época. Ahora, la estructura del Zohar como tal, la interpretación, la ampliación, es en el siglo XIII. No recuerdo el rabino. Ahí hay un problema. Exactamente, en España, si no me falla la memoria. Porque en el siglo XIII no solamente se culmina la redacción del Zohar. En el siglo XIII, todos los textos del Medio Oriente que empezaron a redactarse en el siglo I de la era común, terminaron su redacción en el siglo XIII. No, ahí pero- se termina de eliminar, no, ok, en el pero no judaísmo la- vamos a aceptar esto, en el judaísmo no vamos a aceptar esto. Pero no la Tanakh, no. La Tanakh, No, la Tanakh, yo no estoy hablando de la Tanakh, yo estoy hablando de los otros que estaban en el siglo I. De lo que tú me comentaste, montón la de- Gemara, un la mon- Mishnah, todo eso termina de escribirse en el siglo Claro, XIII. porque esos son textos. Pero esos porque son recopilaciones. Claro, son recopilaciones de interpretaciones. Todavía al día de hoy los judíos están haciendo interpretaciones. Y hay escuelas de diferentes, o sea, escuelas de pensamiento que entienden Sí. o interpretan de manera diferente. Eso pasaba también con saduceos y fariseos, que uno creía una cosa y otro interpretaba otra. Uno creía en el Mesías, otro no creía en el Mesías. Uno en la reencarnación, en la resurrección de los muertos y otro ni siquiera en eso. Ahora, lo que yo digo es, en la base como fuente histórica, la base milenaria, que es la Tanakh, donde se habla ahí de que hay una transmutación de alma y algo semejante a la reencarnación, porque eso nosotros lo dijimos aquí porque lo investigamos, incluso JR lo buscó rápido ahí, que por la línea, o sea, por la ruta de la seda, se mezclaron muchísimos pensamientos y los judíos siempre han sufrido de eso, lamentablemente, mis queridos hermanos. Siempre han judíos, esos judíos, ¿Y mejor cuál es dicho, el odio que tiene con los judíos? siempre han tenido. Claro, porque este hijo del diablo que se cree que es más alto un dominicano. A mí lo que me gusta, si Siempre los hay judíos judío- hemos estado confundidos y el Oye, cristianismo viene del judaísmo. Tú no eres ¿quiénes judío estamos tampoco, Sí, confundidos? pero ahí voy, tú eres ahí voy. dominicano. Sí, pero ahí voy. Es un bobo. Siempre, Tú no eres judío tampoco. Siempre porque hay que te están judíos. guillando de judío. Oye, siempre hay judíos. Déjame terminar para que él siga. Yo no entiendo. Siempre hay judíos que históricamente. Sí, pero con respeto, Se porque han tú le hablas a él apartado- como que él es un se han animal. apartado- Yo siento que tú le estás hablando como que él es un maldito animal y como que los judíos son la basura más grande del universo. Yo quiero que así como yo me dirijo con respeto a usted y como él se dirige con respeto a usted, se le dirija con respeto a él, porque usted está poniendo como que los judíos son la basura más Güey, grande del pero, universo. güey, yo Y lo hay veo. que- hay que- Ey, el que maldiga a Israel, ¿cómo es que yo dice lo veo la a él vaina? más judío que los el otros que que están maldiga, sentados ahí. Yo también. Es verdad, no es relajando. Yo también. Él tiene como más semblante Ay, de de judío. vu, yo me soñé esto. No. ¡Qué Lo que horror! pasa es que él se maneja con respeto. Te ¡Tú pido un disculpas déjà vu! por la intervención de ahorita. Ay. Tú sabes, no fue ofensa ni nada. Te pido perdón porque este tigre es judío. Entonces, este tigre habla como cuando de manera despectiva con sus términos hacia los judíos. Entonces, dime otra vez con la respeto. diferencia entre rotación de las almas Claro. y reencarnación. Claro, porque el punto, y pues, que sí, me pues, lleva sí, quien me trajo. principal. Y que está bien que de vez en cuando uno brinca de un sexo a otro, pero que eso tiene también su explicación. Vamos por parte como ya el destripador. Porque si tú continúas hablando Voy a cómo tratar. empiezan Regálame los esa libros, camisita. debe... Está como bonito. Pero ven acá, No, muchachos. y combina pero con este Dios pantalón de mío. guardia al final. Lo único que yo soy size extra large. Este Pero tipo, dale. Es verdad que él pertenece al asunto ese del otro tipo, sí. No, lo que pasa es que es un irrespetuoso y lo hace con todas las personas que vienen aquí. Y yo creo que la merita respeto. Porque una persona No, noble. de verdad, de verdad. Es una persona noble. Entonces, De todo- no, porque los judíos. No, como de que los todo- judíos. de- Jesucristo era judío, hijo del diablo. De todos los aspirantes de judíos. El tipo tiene el perfil. Sí, el tipo tiene el perfil, Él tiene tiene como el el perfil de semblante. tendencia, Ustedes lo que están es porque él tiene el cosito. No, por eso no, porque ahí se sentó uno que Hay pila de lo tenía. narcotraficantes así, Nosotros, vestido de que de vaina. Hemos tirado un par de páginas para Ay. más o menos saber. No, porque no es una Sí, persona. él tiene el semblante. sí. Yo tengo 200 pesos, no me preste. No, lo que pasa es que no tengo pasaje. Yo te lo transfiero. Está bien, te voy a pasar el Piper. Espéralo. No, pero dale la respuesta. Creo que si las mujeres son hombres y los hombres son mujeres a nivel de alma. ¿Cómo es? Bueno, vamos a explicar. Oye, Yo oye, puedo explicar todo el Pero proceso de déjame dónde hablar. viene. es para que tú lo expliques, para que tú lo Eh. expliques. Oye, ¿dónde viene el problema del asunto del alma? Que fue la base central de la discusión. de la discusión. Se supone que hay un plan de salvación. Se supone. Yo no sé si los judíos o los que practican eso que tú practicas creen en el plan de salvación.
No. Nosotros estamos... Ah, míralo ahí. Eso es lo que pasa. Sí existe. Simplificaste mucho Claro, el programa. sí existe el El Mesías va a asunto. venir a nivel de conciencia. Cuando el Mesías llegó, Ahí es que voy. Estemos alineados a nivel de conciencia, que todos tengamos el mismo pensar. Esa es la llegada del Mesías. O sea, que tengamos el o pensamiento sea, del la venida Sadín de Cristo Jesús. que cree la gente. El- La venida de Cristo y el el arrebatamiento. Ese plan se de este lado el canceló. arrebatamiento no existe. No, Existe pasa, Jay. la llegada del Mesías es Ahora, cuando todo tú eres piense. judío ahora, No es tú eres así, judío. líder, no es así. Más o menos, hay Vamos a algunos dejar que cuantos. le explique. Yo estudio mi Kabbalah y mi pensemos Zohar. lo mismo, nos llevó quien no trajo, aquí no va a llegar nunca. No, aquí no va a llegar nunca, pero con este desorden nada más que hay aquí. Tú tienes que tenerlo de ejemplo. No, pero que él lo va a explicar cuando él estaba... Ya yo sé que ahora Ey, que es verdad, falta. si el, No, asunto, ya no, si el ya. asunto es ¿Ya? cuando toditos lleguemos al mismo propósito, como Ay, que querido. yo creo que eso nunca va No, a mi llegar, amor, ¿verdad? no, Porque no, mira, no, no. Explícale que el iPhone. Pero nosotros no nos ponemos de acuerdo en el sabor de la pizza. sí, es verdad. El sabor de la pizza es Y no nos ponemos de acuerdo si Rubén es vegetariano o no. Por favor, Blanca. aquí hay un grupo de ese fan y otro grupo que lo quiere con la salsa Señores, adicional. por favor, yo necesito que el invitado desarrolle, porque la mayoría de veces que vienen personas aquí no pueden desarrollar sus ideas y se quedan en el aire lo que él vino a traer. Entonces, él trajo mucho material aquí, trajo un lapicito, trajo su iPhone. Entonces, Eso es explícale. una agenda. Sí, lo que pasa es que yo tenía un par de punticos ahí, pero... No, aquí no se Dale, puede, aquí no porque en pasa verdad eso. en el tema que pasó, yo entiendo que tú tienes más conocimiento de eso. Ahí mete mano, dale. Mira, voy a tratar de explicar el proceso de la rotación de las almas desde su inicio. Y después la llegada del Mesías, por favor. Aguanta. Vamos por parte. Vamos por parte. Vamos por parte. Como le dijo Elías a Eliseo, dura cosa pedido. Síguete llevando de él. Ok. Para entender por qué el judaísmo o algunas ramas del judaísmo entienden o creen en el proceso de reencarnación o de rotación de las almas, tenemos que entender un poco cómo comienza todo. Desde la Kabbalah, cuando nos vamos a la historia del origen, que no es directamente Génesis 1.1, tratamos de irnos un poquito más allá, tratamos de irnos, ok, ¿cuál es el origen de todo esto que está aquí? Para simplificarlo un poco, voy a tratar de ponerlo en la palabra más simple posible. Hay una conciencia infinita, o hay el infinito. El infinito, si el infinito existe, como cosa, sea lo que sea infinito, solamente puede haber una sola. Porque si hay dos, ya no es infinito, ya hay dos. Si eso es infinito y existe, tiene conciencia. Porque nosotros estamos contenidos dentro de eso y creemos que tenemos conciencia de lo que hacemos y dónde estamos. Si el infinito tiene conciencia de sí mismo, una supraconciencia, esa conciencia es el origen de nosotros. Ahora bien, esa conciencia, en un momento, ocupando todo el universo, o todo el espacio, o la totalidad, mejor dicho, se pregunta, ¿qué se sentiría ser más que uno? ¿Cómo se sentiría si yo fuera más que uno? En esa imaginación, en ese suponer, en ese sueño, están todos los universos y todas las realidades que conocemos. Eso es Brahma. Nueva era. Hay No un poco de judaísmo. Brahma y Nueva Era. Sí, hay de todo. Yo conozco eso. Como el siervo brama. Güey, pero tú por sabías, las bro. corrientes. Yo sabía. Es que tú lees despacio. Eso, ¿eh? Dale, continúa. No, yo continúa. estoy captando la cosmovisión. Y se supone que me hace, a mí en lo personal me hace mucho sentido lo que él El dice. micrófono, No, el yo sé que micrófono. sí, yo sé que sí. Eso es Dale. nueva era. Yo sé por qué te hace sentido. Dale. Entonces, en eso estamos nosotros ahora. Cada una de esas individualidades, conciencias individuales que se formó a partir de ese momento, es lo que somos nosotros ahora y lo que estamos haciendo aquí. En esas conciencias se dividen los animales, se dividen todos los seres vivos. Todo lo que hay dentro del universo es parte de esa conciencia infinita. Ese viene siendo el Neshama o el Rual. Pero de por Dios, deja Pero que déjalo que termine. desarrolle. La esencia. No hemos La llegado a hizo. la rotación de la reencarnación. Ah, ok, Es dale. lo que se conoce como No, para Enzo. saber los términos, porque me gustaría... Cuando el infinito decidió saber cómo es ser más que uno, entonces tiene que recogerse, tiene que... ¿cómo se llama eso? En hebreo, lo que pasa es que tengo el nombre en hebreo, que es Chinsum. No, pero no lo diga en hebreo. Tendría que Síguelo regresar diciendo en otra vez español, no donde te vino. preocupes.
Es que la nuevo creyente. Tiene que ver con el Big del- Bang. Tiene que ver con el Big Bang. Se supone que Kabbalah. si Partículas. vamos a lo que es el Big Bang, en el Big Bang lo que ocurrió fue que había una concentración tan grande, tanta Una de circularidad, energía, sí. fue tanto que explota y comienza poco a poco a expandirse. Eso es más o menos lo que en el judaísmo se llama Chinsun. Esa primera recogimiento del infinito, porque de la única manera en la que yo puedo dejar de ocupar la totalidad es si me recojo a mí mismo. Dejo un espacio y en este espacio tengo la posibilidad de crear. Si eso tiene lógica o no, ya esos son otros 500. Yo le estoy explicando lo que dice la corriente judía. A mí me interesa saber si lo acepten por lógica o no, pero por lo menos por información de lo que creen los judíos. Sí. Yo nunca había escuchado que los judíos presentaran un retroceso del Eterno en un punto. No. Eso no sí, hay yo solo he retroceso. escuchado a la construcción, incluso de la teoría de multiverso, que eso viene del hinduismo. Todo eso viene de Oriente, hinduismo, los chinos hablando del huevo cósmico, todo eso, pero nunca los judíos, nunca escuché eso, que el Eterno, aún en el panenteísmo, fuera esa conciencia eterna que se retrotrae. A ver, Lo que pasa es que yo el te nuevo expliqué creyente, el Ein Sof, pero cuando vamos a los estudios judíos y nos metemos a eso, o sea, tú te das cuenta de que ni siquiera lo que tú conoces como Dios es a lo que yo me estoy refiriendo como Ein Sof. Esa conciencia supra O sea, que hay genera otro, a lo que nosotros conocemos hay como otra Dios. conciencia supra, independiente de la conciencia del Dios eterno. Es que, ahí es que voy. Eso que nosotros conocemos como Dios es un reflejo de esa conciencia. O sea, Dios es un reflejo de la supraconciencia. El Yahvé bíblico que usted conoce es un reflejo de esa superconciencia. Pero esa Exactamente. pero esa y cada uno de esos Pero, reflejos, ¿qué es esa superconciencia? Porque tú fuiste que usaste la palabra infinito. Ein Sof. El Ein Sof es el infinito. Y si el Ein Sof, que es el infinito, es la supraconciencia en la cual se refleja Dios, ¿no viene siendo el mismo Dios? Sí. Entonces el mismo Dios que es el eterno de Israel se retrotrae, porque nunca he leído eso en documentos judíos. No es que no exista, yo te estoy escuchando, es para saber. Él quiere saber los datos, dónde están esos dice eso. datos. porque- Él dice que son reflejos, no tiene que porque dar el los humano datos, es no quien tiene que se dar ha los datos. encargado de darle, No, de que darle dónde lo como esa certifica. forma que Él tiene. no está diciendo eso, él dice que esa conciencia, supraconciencia, que manifiesta al Dios como lo entendemos nosotros, que es el mismo Dios, solo que nosotros lo manifestamos así, se retrotrae. Eso es hinduismo. Y eso mismo lo acumuló la física con la teoría de que el universo va a volver nuevamente a su punto inicial. Eso es física. Sí, hay también. una teoría que dice Hay eso, una sí, teoría sí. que dice la destrucción del universo, es que el universo Que se va a que retraer de nuevo, se va a sí. expandir tanto que ya no va a poder, y luego en la ley de termodinámica el universo se va a volver a Se va a volver- contraer, se va a volver la a contraer. contracción del universo. Eso es nueva era. Ahora, yo no digo que no lo crean los judíos, solo que lo poquito que yo he investigado de la historia del pueblo de Israel, no he encontrado eso, sí en el hinduismo. Es lo único. Ahora, eso está en la Kabbalah. Tú dices eres que la Kabbalah... hinduista. No soy hinduista. Ah, ok. No, pero eso está en la Kabbalah, eso es información Sí, extra, eso está en la Kabbalah. extra Tanakh, ¿verdad? Ok. Sí. En el Zohar lo explica así, porque yo me estudié el Zohar y no tampoco lo veo así. Vamos con el Zohar. El Discúlpame Zohar si es yo una voy muy rápido, compilación. porque como No, tú no, viniste a no. corregirme a mí, yo quiero que No. me corrijan bien. El Zohar es una Este compilación, viejo primero. tan pedante. Este viejo es un pedante. Repito. ¿Qué es lo que- El Zohar es una compilación de... Sí, es verdad. ¿Cómo se llama eso? Dichos rabinos, discusiones rabínicas. El Zohar es una compilación de discusiones rabínicas. Exacto, una recopilación. Pero esta compilación, según lo que nosotros estudiamos, está codificada. El acceso a la información que está detrás de lo que uno lee, uno tiene que estudiarlo. O sea, dedicarse a estudiarlo para saber qué hay detrás de las palabras que están escritas. Una persona común y corriente lee ciertas palabras del Zohar, y más ahora que está traducido, y nos vamos a perder una cantidad de cosas que no estamos viendo. Exacto, ese es el mismo argumento y defensa que yo uso para defender la fe cristiana. Bien, entonces, ahora voy. ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros interpretamos el Zohar? Se hace por el tema de las letras hebreas.
en las letras hebreas o con las letras hebreas Yubahei, existe algo que se Yubahei. llama... Ustedes usan mucho la gematría. La gematria. Exacto, y la numerología. Eso yo ¿Qué lo hace entiendo. la gematria? La gematria lo que hace es que le asigna, o le asigna no. Tenemos que saber que antes, eso que nosotros conocemos ahora de los números, antes no había en todas las culturas. Eso me parece que incluso lo trae, creo que lo trae Roma. Los números latinos que conocemos ahora son... Bueno, realmente. O están ligados con... Roma tenía deficiencia en los números. Sí, no, Roma sí. Los egipcios. Los babilónicos, Los egipcios. Los estaban árabes. más Creo que avanzados. me parece que Y los árabes, la sí. nomenclatura de números que tenemos Lo- actualmente los es árabe. árabes- Fue Charles Babasque. Los árabes establecen el sistema ¿No fue Charles numérico que Babasque? tenemos nosotros, lo heredamos Fue de los Charles árabes. Babasque, está ahí en Google. Pero los árabes se lo copian a los hinduistas. Te dije, el hinduismo plagó toda esa zona por la ruta de la seda. Bien. El cero viene de Brahmagupta. El Brahmagupta era Mira, prender el aire que ya él está sudando, qué bueno. Dale. o sea, Brahmagupta era como un gurú de la India, ¿verdad? Y desarrolla el cero, pero los babilónicos Para mover la también mano. tenían como una concepción, los Sí. griegos con la nada, y los árabes que le dan como esa connotación gráfica al cero, pero eso viene Bien. del hinduismo. A lo que me refiero es a la grafía de los números. La Exacto. grafía que nosotros Los conocemos árabes, hoy claro. la tienen los árabes. Hace 2000 años no era así. Hace 2000 años incluso por eso los romanos tienen letras para Tienen saber letras. Correcto. cuántos números. Así mismo, incluso eso Y el se hebreo, dice que y el lo hebreo pudieron haber también. copiado del hebreo Claro. o de esas culturas. ¿Por qué? Porque en esas culturas, la región del Levante, que es la región del Levante, todo lo que ocupa hoy en día lo que es Medio Oriente, Palestina, Israel, toda esa zona. En esa zona se utilizaba el lenguaje igual para marcar los números. Entonces, ¿qué pasa? De ahí sacamos que si la Aleph vale 1, la Bet vale 2, y así sucesivamente. Cuando yo escribo el Zohar, yo no me tengo que fijar en las palabras que están escritas, me tengo que fijar en las letras y cuánto vale cada una de esas letras. Cuando yo sumo, el valor de cada una de esas letras me puede dar otro conjunto Pero de una palabras. pregunta, Y ¿en ese qué- conjunto de palabras me va a dar la enseñanza final que ¿En me qué quiere dar idioma eso. se escribió el Zohar? En hebreo. Pero En ok. arameo, de hecho, en arameo. Ok, Pero vamos. tiene letras, las letras del arameo son las mismas letras del alfabeto hebreo. Señor, lo que pasa es que el Zohar es un libro codificado que con la matemática tú lo puedes interpretar. Sí. Ah, bueno. Por ejemplo, El iluminado se ilumina a veces. no, es que una realidad. Güey, a Arbeló le pasa eso mismo también. Que... No. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí dice celular, ¿verdad? Entonces vamos a calcular Ya sí fue, la ¿verdad? palabra celular, me da esto. Entonces, ese número va a dar una interpretación que yo estoy buscando, o sea, un código tan codificado. Dime señor. una cosa, ¿por qué el Zohar, que tiene una interpretación numérica como ustedes, o sea, como lo entienden los cabalistas? Yo pensé que tú eras judío ortodoxo, bien centrado en la Tanakh, pero ya veo que tú te estás yendo por otra línea. Lo dijo. Bueno, ¿Cómo tú es- interrumpiste ahí. cómo es la que si- mayoría de los cómo es que judíos si lo- ortodoxos leemos Talmud, Zohar, Mishnah, Midrash, Gemara, todo. Zohar, El claro que sí. asunto es- El Zohar sí. Zohar, ¿no? Sí. Sí, mi rey, Sí, lo que mi pasa querido. es que... Lo que pasa es que no lo estudiamos quizá en público. Ah, en Son privado, lo que en pasa es que el privado. Zohar se ha Ah, yo te hablo de lo popularizado. Tú lo estudias el Zohar, tú lo El Zohar se estudias. ha popularizado de unos 10 años para acá. Hasta los evangelios estudian ellos, pero bueno. Pero por lo mismo tanto que el hecho de que yo lo estudie no significa Ok, que es algo que ellos la- utilicen como yo- que yo voy para su con- estilo de vida, yo voy sino con la- como usted que lo estudia para tener conocimiento. Ok, yo voy con la pregunta. El Zohar es un texto que para los cabalistas proyecta un sentido de conocimiento profundo, ¿verdad? Ujú. O sea, al nivel Sod, el nivel más que es lo último. El Zohar es como non plus ultra de la literatura. Lo último de los Lo último de los muñequitos. Es Ahora, una tesis. yo pregunto, el Talmud, que también tiene una proyección numérica y una revelación de los textos sagrados de la Tanakh, y ese compendio de textos interpretativos del Talmud también sigue la misma línea. ¿Por qué hay diferencia entre el Zohar y el Talmud en escuelas rabínicas de interpretación? Si es matemática, para mí 2 más 2 son 4, aquí en China y en Pekín, y por matemáticas JR y yo no podemos poner de acuerdo. ¿Por qué ustedes no? Por la misma razón por la que hay mormones y hay evangélicos. Pero eso no es matemática. Nosotros no usamos la matemática pero para la eso. matemática. son maneras de interpretar las escrituras. Y O manera sea, de cómo pero interpretar oye, los números. mira. Eso es salirse de abajo de una patana, pero la patana sigue corriendo. Mira lo que yo te Yo te puedo pregunto. ayudar, por dale.
tú hablas de que ustedes tienen una interpretación basado en la gematría. Eso es matemática pura. La matemática es inviolable. El único lenguaje inviolable es la matemática. Nosotros los cristianos, que no tenemos esa gran capacidad de conocimiento soft profundo, no usamos matemática, usamos fe. Yo te pregunto, ¿cómo es? A nosotros nos luce partirnos en 12 millones de pedazos, pero a ustedes no. Ustedes lo tienen que unir, esa gematría matemática. ¿Por qué ustedes No con esa gematría? necesariamente. Bueno, explícamelo tú. ¿Cómo la matemática Se lo explico ¿Cómo yo. la matemática sí se Se lo puede? explico yo. Es lo mismo y es igual. Ahorita yo estuve de acuerdo con él cuando él dijo que él no tenía forma, aunque él crea, de saber te voy a sacar cómo bajo la eso patana, fue tú inspirado no por el quedas Espíritu Santo. Velo dice que él cree la inspiración. Ahí yo estuve de acuerdo con él. Ahora, espérate. Ahora Pero yo, mío es fe, ahora yo me voy, matemática. espérate, ahora yo me voy con Velo. La matemática es el único lenguaje universal Que es inviolable. que es inviolable. Eso no hay forma. ¿Te puedo ayudar? Güey, 2 más 2 son 4 donde quiera que tú Pero lo yo lo pongas. sé que En sí, chino, mi en rey. árabe, en japonés, Mi en rey. eso. Deja que termine. En eso. Lo que pasa es que él no te ha terminado de explicar. Pero porque espérate, usted- yo estoy hablando en base a lo que está diciendo pero Velo. está bien, pero vamos a responder la pregunta, Velo. Lo primero es que el cristianismo tiene Lo ciento... bueno que él es un buen matemático. Escúchame, lo que pasa es que el cristianismo tiene... El cristianismo... Gracias, Escúchame. mira, pero, tiene un coñazo, buen si no me matemático meta al lado. el Tú diablo. no tienes idea. Mírame, el cristianismo Mejor tiene... que no te defiendas. Pero cállate, el cristianismo tiene cientos de ramificaciones, ¿verdad? Yo lo Y sé. todos estudiamos la Biblia. Yo lo sé. Y la Biblia de manera literal, la gran mayoría la viven así. Más sin embargo, tenemos muchas ramificaciones. Entonces, Esa en la parte parte de de la bíblica yo en la la parte entiendo. del Zohar, en la parte del Zohar tienes números que sí. obviamente te van a dar con cosas, pero dentro de cada religión y dentro de cada fe existe el legalismo, existe el dogma, Yo existe... está hablando pero que de eso? no estamos Déjalo hablando. que Mira, explique él. mira que lo que yo digo. Yo te Espérate, voy a para que él explicar. continúe y aclare a ver si yo estoy mal. Él dijo que en ese tiempo donde se escribió eso, los números todavía no estaban como están hoy. De No, que la uno, dos, tres. representación La gráfica, representación, hombre, la porque los representación números gráfica no era así. siempre Era Es que como los números son la constructos para representa- poder identificar. La representación gráfica de los números eran letras, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si ya ustedes, como judíos, como lo que ustedes quieran, ya saben que la representación gráfica de los números en ese tiempo eran letras, ¿por qué hay esa... no se lo sabemos. Por ejemplo, yo creo que 2 más 2 son 4 por gematría, pero hay otro judío que cree que son 9 y hay otro que cree que son 12. Entonces, hay una interpretación. Y, hasta aquí me ha ayudado el y Señor. esa interpretación. Y tú no eras matemático. Pero tú eres Resuelva su matemático. lío, que hasta aquí me ha ayudado el Señor. Ya esa parte yo no la sé. Resuelve usted. No, si tú quieres ayudar, yo te puedo ayudar con un forzo Voy. que yo tengo por ahí bacanísimo. La gematria, como lo dije en un principio, También tú puedes yo ser veo humilde, una reconocer. palabra. Si esa palabra vale 400 en número, yo puedo interpretar que vale a una frase que valga 400, pero puedo interpretar que vale exactamente igual a otra frase diferente a esta primera frase que vale igual 400. Una línea es el Zohar y la otra línea es el Talmud. ¿Se entendió? Dios mío, padre O amado, sea, qué ciencia. vale 400 y veo otra palabra que también No vale entendí 400. nada al principio y tampoco al final. Entonces, el orden numérico de las palabras en hebreo, que tampoco yo pensaba que no era así, entonces el orden numérico varía. Entonces no es matemática ya. No. Yo dije De de los filosofía números. O mática. sea, ya es filosofía. Bueno, A ver, que yo Sería- siempre tengo la razón. Entonces, volvamos con la rotación de las almas y la reencarnación. No, porque es que aquí no se puede, aquí no hay manera. Sí, porque ya comenzamos, sacamos un debate del Óyeme, Zohar y no era del Zohar me que está han hablando. cambiado el tema 60 veces. Los miro mal, les escribo por el celular, Déjame ver, le hago déjame revisar. señas. No Déjame la revisar. cogen, pues entonces, volvamos otra vez. Ok, en la Kabbalah dice, continúa. Fue ahí que nos quedamos Ok. una hora. sí. No, tómate tu tiempo. creo que donde me quedé fue en la división. Ujú. Ok. Se De expandió, Dios, se encogió, expande. igual que hace las almas. Sí, exacto, nos quedamos Eso lo entendí. en la retrotracción. El infinito Realmente, dijo que aunque la gente eso no hay lo que girar. crea, yo lo entendí. La esencia eterna que se retrotrae y se queda en un punto. Y que, Que así mismo hace las almas. Algo así fue lo que entendí. Ay, qué memoria tiene Vivi. En este espacio, Fueron con ustedes. No en digo este yo. espacio que queda libre, estamos nosotros. Y ahí sucede toda nuestra realidad. Ok. Entonces, ¿qué somos nosotros? Bueno, nosotros somos parte de esa esencia infinita que quiere descubrirse a sí mismo dentro de la realidad.
La esencia quiere Entonces descubrirse. necesita tu interpretación, mi interpretación, su interpretación y la de todos nosotros. La esencia para infinita construir su información. necesita nuestras interpretaciones, aunque estemos Fue la equivocados. manera que lo quiso hacer. O sea que en parte todos tienen razón. Sí, Porque la Como esencia decir, infinita tiene como un necesita... pequeño, sí. Entonces, ¿por qué esa esencia infinita en un momento le dio al pueblo de Israel que no adoren otros dioses y otras imágenes? Si era el mismo. Fue lo que comprendimos que nos dijo. Comprendimos. Entonces todos los rabinos están equivocados porque siguen pensando lo mismo. Como pueden estar equivocados todos los hindúes, como pueden estar equivocados todos los cristianos, o Pues, como pudiéramos entonces, tener todos la razón. Pues, pero lo que pasa es que tú estás representando o sea, tú lo que viniste a decir aquí es que lo que tú viniste a defender no tiene la razón. O sea, yo estoy sorprendido. Porque aunque tú digas, podemos estar yo tengo equivocados, mi yo razón. nunca diré que estoy equivocado, porque esa es mi fe, yo lo creo. Entonces, Pero tú dices que tus rabinos... que la mira, verdad absoluta no existe, mi amor. oye lo que tú dices. Oye, el Talmud puede estar equivocado. La verdad absoluta no Pero tú estás existe entendiendo. como No, tal, yo entendí, mi yo amor. El Talmud puede estar equivocado. El judaísmo Él es puede estar universalista, equivocado. ¿verdad? Entonces, No, ni siquiera eso. ¿cómo es que las porque el almas universalismo rotan y puede cómo estar equivocado. reencarnan? Si reencarnan o es que rotan. Tú eres agnóstico. Me Él es lleva aquí ateo al práctico. carajo. Pudiera ser. Oíste, No, pero eso o sea, me él, hizo mucho ruido él eso. experimenta el ateísmo Ok. práctico. Entonces, volvemos. Eso no es ateísmo, eso es como que Agnosticismo. nadie tiene la verdad absoluta. Puede ser que tú estés equivocado, yo puede ser que yo esté equivocado, pero yo sigo mi cosa como quiera. Mi vida es muy una difícil aquí. El Zohar son 23 tomos de libro. ¿Tú lo tienes todito? No. Te lo leíste todo. ¿Y cómo tú puedes, de un libro que tú no te lo has leído completo, dar un absoluto de eso? Él no está dando un absoluto, pero él Claro te acaba de que decir sí. a Mimito que no. No está dando un absoluto, ¿verdad? Con la gematría. Con la que materia. Entonces, ¿Matemática? si no te lo has leído todo, Bueno. eso es como que yo comencé a O sea, hablarte de tampoco. Génesis y no me he leído ni Salmo ni Apocalipsis. Entonces tú no puedes venir aquí a disparar. Ya vos eres inteligente, niño. Esta conversación es muy pues buena. yo relajando, me tú está eres inteligente. Mira, desintoxicando la de la que próxima me está hicieron poniendo escuchar rojo. ahorita. Porque esta es muy buena. Espérate. Yo ¿cuál, prefiero cuál? esta. 10 millones de Que veces. la otra. Pero Esta claro y- que No, sí. claro. La de Lucifer. Y que muchos que vienen con No, kipá y que porque se sientan. en la otra y no- yo lo que hice fue reírme, y no razona. Él está razonando. Lo que Ok, pasa entonces es... lo que estamos es transmutando almas. No estamos reencarnando realmente. Define transmutar. No, defínemela tú, porque por eso tú estás No, aquí, mi defina- amor. Es que ustedes... A ver, Fue que aquí alguien vino a decir. Nosotros que no. alguien dijo, no recuerdo quién, que nosotros ya no reencarnamos, que nosotros transmutamos. Entonces, en un programa no entendíamos Sí, pero la él va a diferencia. corregir esa La esos rotación Es conceptos. que de yo creo que las almas. transmutación no es transformación. Mira, no es un sinónimo. la rotación de las almas tiene que ver con que Eso tú mismo. cargas una mochila y la vas pasando hasta llegar a un punto X. ¿Tú me entiendes? Es así más o menos. Ahí fue que yo me confundí. Porque que ahí es que viene el problema. Mira, ahí el problema está ahí. ¿cuál es la confusión? ¿Cuál es la diferencia entre Yo te lo voy a explicar. Reencarnar Yo te lo voy a y explicar. rotar. Reencarnar, ejemplo, yo. Mi alma rota Cuando para yo otra persona muero, que le mi toque. alma Él lo explicó. nace señor. ¿En en qué una mujer de momento? nuevo. Sí, él dijo. tú explicaste eso? Claro, él lo dijo al principio. Déjame ver si, porque son muchas Es que cosas. ustedes no están Mira, escuchándolo. Ustedes mira, quieren mira, cuestionar ahí- solamente. te falló la memoria ahí, baby. Él dijo no la ha dicho- diferencia. yo no- Él lo explicó. Sí, él el lo video está ahí explicó. en el minuto. la pregunta fue, ¿estamos rotando o estamos reencarnando? Él Fue dijo la que no pregunta. estamos reencarnando en el sentido hinduismo, Se que hacen tú las puedes dos. reencarnar en una mujer, en una planta, en un animal. Él dijo, no es lo mismo. Ajá. Ahora él se quedó. Entonces, ahora dime la en diferencia. necesidad. Mira. Ok. Escúchame, que me da frío y me desconcentro. Bueno, y yo sé que no es botella, porque la botella siempre hacen así, abren o buscan el celular. Él está haciendo un ejercicio de Mental, sí. mental de Y él es razonamiento. nuevo Eso es creyente muchas también, cosas. porque luego tiene como 2 años en eso. ¿verdad? No, y lo que pasa es que él no es igual que el maestro tuyo, que habla un montón de cosas rarísimas. Él es honesto. ¿Cuál es el Esa la maestro diferencia. mío? Tú tienes como 2 millones de maestros. ¿no? Pero por lo mismo tanto, ¿cuál es el Elige específicamente? uno ahí, cualquiera. de los mismos. Continúa, porque si tú te llevas de ellos. La rotación. Lo que pasa es que yo mismo estoy peleando. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que ustedes quieren aclarar? Yo le voy a explicar, porque ¿Cuál es lo la que pasa es que parte ustedes de la están rotación confundidos. que están perdidos? Ahorita le explicamos, le Ejemplo, preguntamos, mira. estamos Vivi, confundidos. Nosotros Formula la sabemos que pregunta, reencarnación porque es tú tú no te s- mueres y naces en otro En otro cuerpo. en otro cuerpo. Aquí Tú la naces de una rotación mujer es normal. la rotación es La que tu rotación- nivel de inteligencia lo Rota. que está aquí lo que te hace rota en otra persona, puede ser en Bianca, puede ser en No, este muchacho. no. No lo ayudo. Eso Nada es, que ese es ver. el problema. Por eso Nada que que ver. por Ese. cosas así Por que eso que a está mí me gusta, por eso que a mí me gusta cómo lo explica. Porque
es que por lo tus mismo tanto es maestros No. Yo se lo estoy explicando así para que él dé y él Fue a propósito. Ya sí, yo entiendo sé. que ya nosotros entendemos que reencarnación es lo que te acabamos de explicar ahora mismo. Ahora, la ¿qué es rotación. rotar? Sí. Es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo. Porque tu alma, que sale de este cuerpo, que ya cumplió su función en esta existencia, va a encarnar en otra existencia. Para cumplir otra función. Para cumplir otra función. No, y para Eso- ¿Y Y por para qué se completar llama un así? ticún, para completar un ¿Por qué ticún. se Él dijo que al final el fin es el mismo. es para completar un ticún, un proyecto. Hay un proyecto de ¿Por para qué atrás. se llama diferente? Para que uno se confunda. No. Ah. No, Lo que pasa es que, lo que pasa es que lo que lo trajeron en la... el hinduismo le Pero yo le llama. estoy preguntando a él. Diablo. Es que él no... Es que, Porque por gente como tú es que yo ando confundida y perdida en el espacio. lo que pasa es que tú no sabes hacer preguntas. Tienes razón. Habla tú entonces. Según lo que están... Yo estoy escuchando. Habla tú. Según lo que yo estoy escuchando, porque, o sea, sé concreta con la pregunta, porque tú eres demasiado profesional. Sé concreta, de directa. Pero ok. ¿y si yo quiero preguntar así? Porque tú preguntas y primero tú haces un cuento antes de empezar la pregunta. Porque y ese yo es mi te lo estilo. pedí de tu forma. Y yo la respeto. Entonces, si yo le quiero preguntar de esa manera, esa es mi forma y tú tienes que respetármela. Eso es cierto. Y te damos un tiro fácilmente aquí. ¿Por qué se llaman igual entonces? O sea, es porque son dos corrientes diferentes. Una en el Son dos hinduismo. corrientes diferentes. Pero son la misma cosa. Sí. Gracias. Ya Ya. eso es lo que yo quería Y saber. eso tú no lo Ya, habías ey, No. atención a los que vengan Yo aquí tampoco. con su vaina de que es rotación de alma, suelten eso, es Tampoco, reencarnación. no había entendido. Que eso lo vamos a Eso entender era lo más que yo rápido. necesitaba en 3 programas atrás que me dijeran. Hay, Lo que yo expliqué en el hay un primer programa, refrán, el segundo y en este. hay un refrán que dice, es lo mismo pero con diferentes. Lo que pasa es que el hinduismo te Él lo me explicó. presenta, el hinduismo te lo Él me presenta explicó. como reencarnación y Y el ellos le cambian el judaísmo nombre. como rotación de alma. Muchas gracias. Después de 1 hora ya yo No, sé no, lo que- tú querías aportar algo más. No, hay esta diferencia. conversación. Pero Básica- ahorita duraron 4 horas con el hijo de Satanás, que quería Estoy de llevárselo a acuerdo. ustedes. Estoy de Y acuerdo. él que Me viene a traer... consta porque usted odia a los a los judíos A él le gusta ver esta y a los conversación que la de cabalistas. ahorita. Eso es falso. mijo. Eso es falso, mijo. Ok. Tú tienes una persecución. Yo desecho la Una incoherencia pregunta para ti, bíblica. para ti. Jonathan Piña tiene una buena enseñanza Ay, Oye, ahora. no para saber cuando mira estoy confundido. Mejor pregúntale por Mahatma Gandhi. Pero tú eres que me estás preguntando. Para que tú sigamos me en el estás mismo tema, en la atacando. misma línea. ¿Qué tú opinas de Jonathan Piña? Tú sabes que... Un amigo mío. Son Pero amigos. está bien, son amigos, pero ¿qué tú opinas de sus enseñanzas? ¿Es la misma Pero de él la está tuya? diciendo que es verdad. Él puede hacer con su vida lo que le entienda. Ah, ya, Por diablo. capta la idea ahí. Ya No, tú- no, no. Si tú no captaste, Güey. No, 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 interpreta con la Gemaray. No. Ok, me voy a poner los Interpreta lentes, que no fue numérico eso. Eso no fue numérico. Ok, no fue numérico, mi rey. Eso es él por su lado. y Una yo por el pregunta, mío. tu enseñanza o lo que tú tienes, lo que tú sigues como filosofía. Tenemos maestros de fe. en común, ¿eh? Tienen Si evento tú común, pero preguntas, no siguen pero lo mismo. No seguimos lo mismo. Ahí Y está. tú difieres de lo que él predica o él difiere de lo tuyo, ¿cómo la vuelta? Tenemos puntos en contra y tenemos puntos a favor. Claro. Ya eso es. Tomando en cuenta, ¿Está preocupado? ya que la gente, la gente entendió lo de La reencarnación. para tuya es él. ¿Quién? Tú te sueñas y tú hasta mojas con Jonathan Ay, Piña. qué Ay, asco. ¿Qué es esto? Ay, hombre. Ay, Le qué pegan en su asco. pecho. Ay, qué Este tipo es un sodomita. El que lo trae a él Es un sodomita. ¿Y qué es lo que, Ok. ¿y qué es lo que le pasa a este muchacho? No, esa palabra está mal, mi loco. Es verdad, está mal. Sí. Esa palabra está muy mal. Tú Muy sabes que mal. tú puedes caer maldición por tu mencionar esa Espérate, palabra. tranquilo. Lo Deja que pasa es que deja te nosotros explique. aquí entendemos una cosa por sodomita. Yo entiendo exactamente. Pero yo Ah, entiendo- como explícalo, surgió explícalo, originalmente o el significado bíblico que tiene sodomita es completamente distinto a lo ¿Cuál que es el nosotros significado? entendemos. Y el Rabacucu dice que sabe todo y tú estás más callado que un... No, que lo, El significado que ustedes lo entienden. excomulgan de la sinagoga si dice algo. No es así. El significado que ustedes entienden es de un hombre que tiene relaciones con otro hombre, ¿verdad? Eso es lo que se Él dijo entiende. él venía a ¿Verdad? refutármelo, Ajá. pero como ya Entonces, Vero le dio, ¿cuál ya es el yo- Que hace referencia al tema de Sodoma y Gomorra, porque se interpreta que el pecado de Sodoma y Gomorra fue Fue ese. ese. No, yo sé que ese no fue. Exacto. Y no, es que Yo sé Estamos que de ese no acuerdo fue. aquí que Estamos ese de no fue. acuerdo, estamos de acuerdo en eso. contigo. Yo utilizo la palabra porque la gente entiende eso. Que viene de derramamiento de semen. Nosotros sabemos todo eso. Mira. ¿El qué? derramamiento Espérate. de Ey, Yo, a mí no me meta ahí en eso. Yo ahí no estoy en eso. ¿Eso significa eso? No. Aclara eso, No, no. Es que esa es otra escuela del judaísmo. Sí, el pecado de Sodoma y Gomorra no fue porque ellos eran homosexuales. Yo sé que no fue porque por la Por el homosexualidad. desperdicio de semen. Exactamente. Tampoco. Que está Bueno, desperdiciando algo. yo no tengo lo del desperdicio de semen. A mí no me meten en ese saco. yo no- Tampoco. La Ni vivir- zoología, Señores. todo eso. Vamos con la historia.
Mira, usted Vamos con la creen historia. la Déjalo que poligamia. desarrolle, hombre, que- Usted acepta la poligamia. Vamos con la historia. Déjalo que hable. Vamos con la Jay. historia. Usted acepta la poligamia. Déjame Si hablamos de decirte. Abraham y analizamos el contexto histórico de Abraham, en el lugar donde él se encuentra, donde se desarrolla su historia, está en el campo, ¿verdad? Y Sodoma y Gomorra, ¿qué es? Una ciudad. Hace 3000 años en esa época, en esa región, habían ciudades de personas, vamos a decir, personas más sedentarias, y estaban los Asentamiento nómadas. exacto, los nómadas. Tú te Los circuncidaste nómadas ya. que son, sí, Ah, ok. los nómadas, que en este caso vendrían representando a Abraham. Es los nómadas, lo que pasa es que tienen un nombre. Tú hablas los semitas. Beduinos. Los Los beduinos. beduinos. Tú le llamas beduinos, ok. El asunto está que si analizamos el contexto de lo que dice la historia del Génesis, nos vamos a dar cuenta de que el problema en sí era la ciudad, más que todo. El problema no es, mira, Lot, tenemos que separarnos porque los animales tuyos consumen más que los animales míos y la tierra no da para los dos. ¿Y qué hizo Lot? Lot se fija en la llanura, ve que está la ciudad y dice, pero para allá que está la vida. ¿En serio? Pero él estuvo. Bueno, pero tú hablas, pero déjalo que él Bueno. él está dando el entendimiento de cómo. Ustedes tienen dos líneas de interpretación. Claro, que le está dando el explique. entendimiento, porque ya él reconoció eso. Es lo que los números que él está Y calculando. en verdad, el sobrino de Abraham, él vio hacia la llanura y se dirigió hacia la ciudad. Y se dirigió Y hacia la Abraham ciudad. cogió para otro lado. Y- Y fue por decisión del mismo. Ya O sea, entendí por qué fue que Jay dijo que nuevo creyente. no, pero, no, eso dice. No, lo que no, le está no. diciendo dice la. Eso lo dice. Eso lo dice. O sea, en la narrativa de la Torah, así apunta que sucedió. Porque eso es lo que dice, que se separaron. Uno cogió para la ciudad y el otro no. Y el otro Dale, para el dale. campo. Claro. En las ciudades, hace 3000 años, el ambiente no era como nosotros los imaginamos hoy. Las ciudades no son como nosotros tenemos nuestra mentalidad de lo que son las ciudades de hoy en día. Es una mentalidad más primitiva, es una mentalidad mucho más básica de lo que somos hoy en día. Si leemos las escrituras, más adelante me parece que es en Ezequiel, creo que es el capítulo 16 o el capítulo 17, menciona el tema de Sodoma y Gomorra y dice todos los pecados que cometió la ciudad. Y el último de los pecados fue el de la... no, que ni siquiera lo menciona como homosexualidad. No, porque Dice, es un contexto griego. También tomando en cuenta lo que menciona una persona como homosexual es homosexual aberración sexualmente. y sus aberraciones. Ese es el último. Pero dice, no te apiadaste del que venía de afuera. Ese era el pecado de Sodoma y Gomorra, es aprovecharse del extranjero. Aprovecharse y denigrarlo al punto tal de que tú no eres gente. Tú no vales nada. Tú vienes de afuera, esta es mi ciudad, yo soy el que mando aquí y yo te domino a ti. ¿Cómo la gente dominaba hace 3000 años? ¿O cuál era el sentido de dominación en la mentalidad de una persona de hace 3000 años? Con la sexualidad. Lo vemos repetido en la Lo historia. violaban. Lo violaban. Lo violaban. ¿Pero por qué? Y además No podemos había entender, no orgías podemos y todo entenderlo. eso ahí. No podemos entenderlo como que yo soy hombre y yo te estoy viendo a ti como hombre y yo digo, ay, qué culito más lindo tú tienes. te No, lo quiero no era, meter". no era por atracción. No es por atracción. No es por atracción. Claro. Dominación. Es porque yo sexual. soy más fuerte que tú. Y como yo soy más grande que tú, Te yo humillo. puedo Ay, dominar. pero el niño es vulgar, qué lindo. Sí, pero, pero ese es un ejemplo. No, eso es un Eso, ejemplo. Te pues, puede claro. decir. ¿Dónde lo vemos intentó eso? penetrar por su parte trasera. Tú sabes, Y por tú el- encuentras eso más bonito. Él dijo, Escucha di que su culo, no era di por que te voy a atracción, ni meter. que porque yo le gustaba. Pero así ayuda a producción que pero ven acá. No, pero yo dije un término ya. un Él porque poquito te digo más que no está de llano. acuerdo. Pues, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? No, lo que pasa es que él utilizó. Tú vas a tener que montar. Pero déjalo que él termine porque eso está interesantísimo lo que le está diciendo, que uno aprende algo también. Finalmente, lo que sucedió fue eso. El pecado de los citadinos de la ciudad de Sodoma y Gomorra fue ser abusadores. No es querer aprovecharse de la sexualidad de los ángeles, es querer aprovecharse de todos sus recursos. Tú eres un individuo, tú eres un hombre, pero yo te denigro, tú vales menos que un hombre. Y en una sociedad de hace 3000 años, lo único que valía, lamentablemente me duele decirlo, pero era una sociedad
machista era ser hombre. Si tú no eras hombre, tú no valías. O sea, no lo quiero decir Por eso mal, la mujer no se Pero contaba. en Sodoma y Gomorra, ¿tú te refieres? en la época antigua, generalmente. Pero en la época antigua habían reinas que eran peores que los hombres. Hay registros históricos de eso. Hay registros históricos. Entonces no podemos generalizarlo todo porque eso es absolutizar la historia y la historia No, tiene no muchos estoy fragmentos. absolutizando. Bueno, Estoy de hecho, absolutizando quizá la del En los, Medio judíos, Oriente. en los judíos ahí, los judíos. Sí, no, ese en, pueblo hebreo. en Medio Oriente habían faraonas, había incluso castas de sacerdotisas que eran muy respetadas. O sea, había mujeres con poder que lo ejercían. Pero eso es de frente a los hombres. Egipto, eso es de Egipto, eso es de Egipto. Pero él está hablando de Oriente, Sí, Egipto, Babilonia. Sí, pero está bien. Él Cuando está hablando hablamos de de Oriente. No, pero yo entiendo, pero yo no. él está hablando yo de creo que él Oriente, nada más pero él está hablando de los hebreos, de los judíos. realmente. Nada más de No, ellos. todavía el pueblo de Israel no se había conformado, señores. Analicen Pero la estaban historia. nómadas, bailó, Nómada, eran pero lo no era mismo. un pueblo todavía. No era un pueblo. Eran o sea, personas que emigraban. O sea, lo que él dijo, No, porque eso es lo que... todavía no se había conformado ese es una el nación. significado de dómana, que andaban errando. Andaban Eran errantes, personajes yo sé. errando. ¿Entiendes? Ahora, estamos hablando de la cultura que ya estaban estructuradas. Por Sí, ya ejemplo, Sodoma y Gomorra estaba los griegos estructurada. ya existían. Sí, ya existían. Los egipcios existían. Los sumerios. ¿Qué eran la gente de Sodoma y Gomorra entonces? Por eso le pregunté que si el contexto que le está presentando es solamente de la ciudad de Sodoma y Gomorra, y es cierto que el hombre ejercía, como el día de hoy, una mayor fuerza, pero es porque nosotros tenemos contextos diferentes. La mujer y el hombre no son iguales biológicamente. No. Entonces hay un contexto de fuerza, de poder que ejerce el hombre, pero no es cierto que las mujeres eran mamitas y sometidas y sumisas. Las mujeres dirigían también a los hombres para que esos hombres acabaran con otros hombres. Y mujeres mataban a hombres también y los sometían. Entonces, es difícil eso. Es tan difícil. Habían rabanas que eran mujeres que enseñaban. No es tan difícil. difícil. Ni me pito de risa, un Pero demonio en de realidad risa tú ahora. sabes que el mayor pecado, porque tú también me imagino que tú debes de saber que nada más no eran 2 ciudades, que eran 4 ciudades. Sí, pero él no dijo la cantidad de ciudades. Está hablando Sodoma de, y Gomorra no del eran con- nada más, tú sabes que nada más no eran esas 2 ciudades, eran 4 ciudades. Mira, si nos vamos por ahí, Él sabe lo que yo le estoy hablando. si nos vamos por ahí, Pero El si tú micrófono, sabes el que micrófono. El pecado de Sodoma y Gomorra fue la sodomía. Y tú ok, sabes lo que tú es me la puedes, tú sabes lo que es la ahora yo te hago una sodomía. pregunta, ¿tú me puedes ubicar Sodoma y Gomorra en Aquí, el mapa? mi amor, aquí, papi. ¿Tú me puedes ubicar Sodoma y Gomorra en el mapa? Como nadie puede buscarme Jerusalén en el mapa, ni Israel. no entendí esa parte, pero Mierda, manito, espérate, yo quise ayudarte, pero tía. en ese tiempo, Señores, esto fue dejen el relajo. Esto fue en el- Esto fue dejen el relajo. No, De verdad, esto fue dejen el relajo. Es que se quedó en el aire. Güey.